buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 37 del tutorial creando aplicaciones con Spring Boot y su ecosistema. Hablaremos del manejo de excepciones en Spring Boot Validation. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y escribiendo tu comentario. En este tutorial no tenemos parte teórica, así que vamos de una vez a la parte práctica. En la parte anterior mostramos cómo implementar un manejo global de excepciones, aunque partimos de un proyecto que no incluía la dependencia de Spring Boot Validation. En las partes 31, 33 y 34 del tutorial mostramos cómo gestionar los errores que se producen con Spring Boot Validation, aunque de manera aislada, o sea, no como parte del manejo global que hicimos en la parte anterior. En esta parte del tutorial el objetivo es manejar las excepciones que se generan durante la validación de datos en nuestro manejador de excepciones global. O sea, es tratar de incluir la validación en lo que ya hicimos, los errores de validación en la parte que hicimos en el tutorial anterior. Entonces, para lograr este objetivo, vamos a hacer una copia de lo que hicimos durante el tutorial anterior y vamos a agregar la validación a los recursos manejados por esta aplicación. Es decir, vamos a agregar la dependencia, vamos a agregar la validación a la entrada de datos y luego vamos a ver cómo gestionar los posibles errores de validación como parte de nuestro sistema de validación global. Entonces, bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a recordar un poco lo que habíamos hecho en la parte 34. Aquí teníamos un único recurso que era unas personas. Cuando entraban las personas tenían toda esta serie de validaciones. Habíamos de hecho creado algunas validaciones personalizadas. Y en el controlador, cuando se producía un error, recibíamos este result que de cierta manera enmascara el manejo de la excepción porque acá nos va a decir si hay errores o no. Y entonces aquí de esta manera gestionábamos esa excepción tratando el objeto binding result a través de esta otra función, que lo que hacía era recorrer todos los distintos errores y meterlos dentro de un mapa. Acá habíamos hecho un if que diferenciaba los errores de validaciones a nivel de campo de los errores a nivel de clase. Porque en este caso, con la experiencia, esta validación, digamos, personalizada, usaba varios campos. Entonces, no sabe, digamos, la validación no está asociada a un campo específico, sino que está asociada a la clase entera. Entonces, habíamos puesto este mensaje, error en varios campos, y mostramos un error por defecto. Vamos a cerrar este proyecto. Aquí tengo la copia del proyecto que teníamos, que habíamos hecho hasta en la parte anterior. Lo he renombrado 37 en todas partes, como pueden ver acá el nombre del proyecto, en las distintas carpetas, en la clase principal. Y bueno, en este proyecto tenemos dos recursos. Tenemos el recurso categoría, que tiene un único campo, o dos campos, perdón, y el producto que tenía cuatro o cinco campos. La idea es poder validar estos campos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar a nuestro proyecto la dependencia Spring Boot Validation, que no la tenemos. Entonces, acá no tenemos la dependencia, vamos a Maven Central Repository y vamos a buscar Spring Boot Validation. Bueno, acá está de primero, es el primer resultado. Vamos a copiar cualquier versión porque la versión la vamos a eliminar porque se gestiona de manera global dentro del POM. La versión la estaba manejando acá, de manera global. Entonces, aquí vamos a agregar nuestra dependencia. Voy a quitarle el comentario y, como decía, la versión. Bueno, aquí voy a recargar el POM y ya con esto pues tenemos activada Spring Boot Validation en nuestro proyecto. Bueno, hemos hecho ya el primer paso. Ahora tenemos que pedirle en nuestro controlador que haga la validación de nuestras entradas. Entonces tenemos dos métodos, el de crear una categoría y el de actualizar la categoría. Entonces aquí le vamos a decir que valide este dato. Entonces agregamos la anotación valid y la vamos a agregar acá también, acá en el request valid. Y agregamos valid. Esto también lo vamos a hacer para el producto, que también tiene los dos métodos, crear
y actualizar. Entonces aquí agregamos valid, importamos esa clase y aquí también, valid. Ya tenemos activada la validación y ahora, bueno, tenemos que ver la validación que queremos hacer. Entonces, nuestros objetos de entrada son categoría request y producto request. Vamos a hacer esto un poco más grande y vamos a empezar por hacer la validación de nuestras categorías. Bueno, vamos a abrir un poco nuestras entidades para ver un poco las características que tienen estos datos. Aquí categoría, el nombre es una cadena de hasta 50 caracteres. Entonces, vamos a meterle dos validaciones. Para empezar, no queremos que sea nulo ni blanco. Entonces vamos a ponerle not blank y le vamos a poner un mensaje que diga que si es blanco, el nombre de la categoría es obligatorio. Y tendríamos que ver que tampoco sea más de 50 caracteres. Entonces aquí vamos a poner size, vamos a poner que sea un máximo de 50 caracteres y si no se cumple esta validación, le decimos que el nombre de la categoría debe tener como máximo 50 caracteres. Bueno, y entonces ya tenemos la validación de la categoría. O sea, las cosas que queremos validar en la categoría. Vamos al producto. El producto, el ID no se, o el código no se valida. Tendremos que ver la categoría que no sea nula, el nombre que no sea nulo y tenga menos de 120 caracteres o 120 caracteres y el precio, digamos que podríamos verificar que sea positivo, por un lado, y que de repente solo tenga como máximo dos decimales. Bueno, vamos a hacer todas estas validaciones. Acá nos vamos a conformar con agregar un not null y le agregamos el mensaje, el identificador de la categoría es obligatorio. Luego, para el nombre vamos a poner que not blank. Acuérdense que la diferencia entre not blank y not null es que not blank es que no sea nulo y que no sea vacío. Entonces es una forma más resumida. Entonces, que se usa con cadenas, porque bueno, no tiene sentido para, en este caso, un íntegro. Entonces por eso acá usé not null y aquí not blank. Acá el mensaje es el nombre del producto es obligatorio. Y acá lo otro que queremos ver es que el tamaño de esto sea máximo 120 caracteres. Entonces, el nombre del producto debe tener un máximo de 120 caracteres. Y con el precio vamos a decirle que, por un lado, que tiene que ser positivo. Entonces vamos a decir que si no es positivo, vamos a decir el precio debe ser mayor que cero. Y, por ejemplo, que los dígitos, vamos a decirle que tenga, por ejemplo, la parte entera 10 dígitos y la parte fraccionaria 2 dígitos. Y entonces vamos a decir acá, mesa, el mensaje, el precio admite un máximo de 2 decimales. Y aquí tenemos entonces nuestras distintas validaciones. Ahora, bueno, con respecto a lo que habíamos hecho antes, si volvemos al controlador, pues lo que hacíamos normalmente era agregar acá un binding result. Pero en este caso no queremos hacer eso, porque queremos sumarlo a nuestra gestión global de errores. Entonces tenemos que capturar la excepción con nuestro manejador global, que es este Global Exception Handler. Y bueno, este error va a generar una excepción llamada Method Argument Not Valid Exception. Para capturar esa excepción, bueno, normalmente deberíamos crear agregarlo en exception handler de estos o crearle uno nuevo. En este caso,
lo usual cuando tenemos un error de validación es que mande un batch request. Entonces, podríamos agregarlo acá. Entonces, podríamos agregar esto. Method argument not valid exceptions.class. Sería ese que está ahí. Bueno, esto complicaría un poco el manejo que estamos haciendo acá porque ya no serían dos, sino tres. De repente tenemos que hacer algo como si E es instancia de method argument not valid exception, haga una cosa y si no, que siga haciendo lo que hacía antes. Pero aquí hay un detalle adicional y es que cuando teníamos errores de validación podríamos tener varias líneas de error, teníamos varias, o sea, porque podría haber error en varios campos. Aquí estamos manejando como un único mensaje de error. Entonces, probablemente lo que nos conviene para no complicar demasiado este manejo de excepción es crearle un método específico para la validación, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a quitar esto de acá, vamos a quitar también esto de aquí y vamos a crear un nuevo exception handler. Entonces creamos aquí un exception handler que va a manejar únicamente la excepción method argument not valid exception, va a devolver un public response entity error info y vamos a llamar validation error, validation error. Y acá, en vez de recibir una excepción genérica como hemos recibido en estos métodos, vamos a recibir la excepción específica porque queremos, esta excepción trae asociada el objeto binding result que vamos a querer capturar. Entonces, vamos a poner acá method argument not valid exception. Si lo hubiésemos manejado acá, pues habríamos tenido que castear la excepción para poder acceder al binding result. Pero bueno, acá directamente no, nos vamos a ahorrar ese casteo. Entonces, lo primero acá es capturar este binding result, que lo vamos a llamar result, y esto va a ser igual a e.getBindingResult. Y vamos a hacer algo muy similar a lo que habíamos hecho antes, que es recuperar todos los mensajes de error que tiene asociado este objeto. Y los vamos a meter en un mapa, puesto que no es una única línea, como en el otro caso. Entonces vamos a crear acá un mapa, vamos a importar esta clase, un mapa de string y de string, lo vamos a llamar errors, y esto va a ser un new hashmap. Luego, pues vamos a recorrer todos los errores encontrados. Entonces, for object error, vamos a llevarlo error, dos puntos, va a recorrer result.getAllErrors. Esto es para que tenga en cuenta los errores tanto a nivel de campo como a nivel de clase. Aunque en este caso no tenemos ninguna validación a nivel de clase, pero vamos a dejar un manejo genérico. Aquí, internamente, lo que tenemos que ver es si el error que se está produciendo es a nivel de campo o a nivel de objeto. Entonces, vamos a ver si el error que estamos tratando es instancia de field error, o sea, que es un error a nivel de campo, va a ser una cosa, y si no, otra. Si es a nivel de campo, bueno, vamos a agregar a nuestro mapa el nombre del campo y el error. Entonces, del error tenemos que castearlo a field error para poder recuperar el nombre del campo. Entonces, vamos a meter esto entre paréntesis, punto, get field. Y vamos a meter el mensaje de error. Entonces, error.getDefaultMessage. Bueno, este es el caso en el cual es un error a nivel de campo. Si no es a nivel de campo, pues vamos a hacer algo similar a lo que habíamos hecho la otra vez. Errors.put. Vamos a poner que esto es una incoherencia en datos. Incoherencia en datos, porque es un error a nivel de clases. Y el mensaje nos dará más detalles sobre ese error. Entonces aquí agregamos el error.getDefaultMessage. Y bueno, este es el mapa. Ahora hay un detalle.
Este error info, pues tiene una sola línea. Aquí nosotros tenemos varias líneas de error. Entonces vamos a hacer que en este caso, para empezar, esto nos devuelva un mapa. Vamos a ver si lo que hemos hecho hasta ahora funciona. Que esto no nos devuelve un error info, sino el mapa de strings. Y entonces acá hacemos un return response entity punto status y le ponemos el http status punto bad request y en el body enviamos el mapa. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a ver si nuestra aplicación funciona. Vamos a arrancarla y vamos a hacer algunas pruebas. Bueno, ahí arrancado. Y bueno, vamos a crear una categoría. Si mandamos nulo o vacío, por ejemplo, bueno, ahí está nuestro error. El error de la categoría es obligatorio. Pero bueno, en este caso no nos funciona bien porque queremos algo que nos devuelva varios errores. Vamos a suponer que acá le ponemos 4 decimales y borramos estos dos elementos. Si hacemos esto, fíjense que tenemos nuestras 3 líneas de errores. Sin embargo, si hacemos un error de eliminar una categoría que no existe, digamos, es uno de los otros errores que hemos tratado, fíjense que esto pues no tiene el mismo formato que queremos, porque no tengo un código de error y no tengo la hora. Entonces yo quiero ahora que este mensaje se asemeje más a lo que yo tenía. Bien, entonces una opción que tenemos para lograr esto es modificar el error info para que nos muestre un mensaje único si hay un único mensaje o un mapa de mensajes en el caso de la validación de errores. Entonces, en este caso, podríamos hacer esto. Private, map, y aquí le ponemos string, y lo podemos llamar mensajes, y podemos poner dos constructores. En este caso, cuando es un único mensaje, este de mensajes va a ser nulo, y agregamos un segundo constructor que va a recibir el código del error y el mapa de mensajes cuando hay varios. Entonces, en este caso, el mensaje es nulo y la hora es la hora del error. Bueno, vamos a volver a arrancar nuestra aplicación. Perdón, aquí nos falta un detalle y es que al momento de la captura de los errores tenemos que crear un error info. Entonces, esto también va a devolver acá un error info. Este error info lo voy a crear acá, error info. Voy a llamar error info, va a ser un new error info y este error va a ser de tipo 5 y le voy a mandar el mapa de errores. Y acá devuelvo el error info. Bueno, ahora sí, vamos a probar y vamos a ver la diferencia con respecto a lo que teníamos anteriormente. Ya arrancado. Bueno, ahora, si por ejemplo intentamos eliminar una categoría que no existe, fíjense que nos ha agregado el mensajes y nos muestra un nulo. Bueno, esto ya se aproxima un poco más a lo que queremos. Acá, si ejecutamos esto, fíjense que nos da un mensaje de error 5, el mensaje único, nulo, y aquí todos los mensajes de error ligados y la hora. O sea que ya esto es bastante más cercano a lo que queríamos. Ahora, para que nos quede, digamos, más bonito, digamos, lo que nos gustaría hacer de repente es que si hay un elemento nulo en la respuesta, no nos lo muestre. Que aquí no muestre este y que aquí no muestre este. Pues vamos a agregar ese detalle. Entonces vamos a parar nuestra aplicación, nos vamos a nuestro error info y vamos a agregar una anotación que va a eliminar los nulos. Esa anotación es @JSON include y dentro de la propiedad JSON include non null, este. Entonces, solo la respuesta, el JSON que se va a generar a partir de este error
va a incluir solo los elementos que no son nulos. Bueno, vamos a ver si esto es así. Volvemos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a esperar un momento a que arranque. Ahora nos vamos a nuestro Postman y si ejecutamos esto, pues ahora tenemos la respuesta tal como estaba antes, que agregáramos los mensajes, y en este lado, bien, si viene un único mensaje, pues lo hará así, pero no va a poner nulos. Bueno, y ahora con esto hemos logrado los objetivos que estaban planteados para el tutorial y lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.